¿Usted sabe qué es la enfermedad celíaca? ¿Usted sabe si usted padece de intolerancia al gluten? Ese es el tema que estaremos desarrollando el día de hoy. En relación a esto hay muchísimas dudas, muchísimas personas que ni siquiera han sido diagnosticadas. ¿Usted sabe cuáles son los síntomas? A continuación, en este trabajo que hizo nuestro equipo de producción. La enfermedad celíaca, considerada una patología inmunológica crónica, es una intolerancia permanente al gluten que se presenta en individuos genéticamente predispuestos a esta. El intestino no absorbe el gluten y se produce una reacción inflamatoria en el conducto intestinal que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como el trigo, la cebada, la avena y el centeno. La intolerancia al gluten puede afectar tanto a niños como a adultos y los síntomas de la enfermedad celíaca pueden variar, ser atípicos o estar ausentes, lo que dificulta su diagnóstico. Sin embargo, cuando se presentan, los más frecuentes pueden ser pérdida de peso y apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales, gases y cólicos intestinales, retraso del crecimiento, alteraciones del carácter, anemia. El único tratamiento posible para la celiaquía es la total e irrestricta ausencia del gluten en la dieta durante toda la vida. La denominada persona celíaca debe basar su dieta en alimentos naturales como legumbres, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten como el arroz y el maíz. Cantidades de una manera continua de igual forma puede causar trastornos importantes y no deseables. En la actualidad, el gluten está presente en muchos productos de la dieta diaria, lo que dificulta en gran proporción para los afectados el consumo de alimentos que lo contienen. Para desarrollar este tema tenemos en el estudio a nuestra invitada Mayra Poleo, directora de la Fundación Celíaca de Venezuela. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. Muy buenos días, muchísimas gracias, ¿verdad? Un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Su fundación tiene una frase: que cada persona participara libremente y fuese al mismo tiempo proveedor de ayuda y receptor de la misma. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo comenzó la fundación? Bueno, comenzó gracias a la preocupación de una mamá, la señora Marisa Vilachá y el doctor Vicente Lecuna, quienes empezaron a diagnosticar celíacos aquí en Venezuela hacia el 2003. A raíz del 2004 es que tenemos la página web de la fundación y estamos en todas las redes sociales, y ahí es donde nos damos cuenta que en cada rincón de Venezuela hay un celíaco, hay una persona con esa intolerancia alimentaria que es la más común en el hombre, pero la que menos se estudia. Comenzamos de esa manera, mamás preocupadas que se ocuparon. Y la frase lo dice muy bien: todos somos portadores de soluciones, porque muchas mamás al aprender a cocinar cosas ricas con las mezclas de las harinas que sí pueden tolerar los celíacos, empiezan a hacer cosas muy buenas y se convierten en unas emprendedoras de productos libres de gluten. ¿Cuál es la población intolerante al gluten en nuestro país? ¿Cuántos son diagnosticados? Fíjate, en nuestro país no hay estadísticas oficiales, y por eso es la lucha que tenemos y el trabajo que estamos haciendo ahora, si Dios quiere, con la Asamblea Nacional. Se habla del 1% de la población a nivel mundial, y Venezuela no se escapa de eso. Nosotros somos una mezcla de europeos, de italianos, españoles, y de allá es que vienen estos genes, esta predisposición genética, y nosotros tenemos esa mezcla perfecta aquí en Venezuela, y hemos hablado de que aquí somos el 1% de la población, pero el 99.6% no está diagnosticado todavía. ¿Cómo se sabe entonces si uno es intolerante al gluten? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es probable que uno de adulto pueda padecer esta enfermedad? Bien probable, y tu pregunta es muy interesante por eso. Fíjate, tenemos que evaluarlo por los niños. Tienen síntomas de baja talla, bajo peso, distensión abdominal, muchos episodios de diarreas crónicas o episodios de estreñimiento. Pasan por ese mal carácter, esa irritabilidad. Los adolescentes pasan porque nunca tienen apetito, son delgados, son muy introvertidos, y los adultos ya pasan con síntomas que vienen con las enfermedades asociadas, dentro de las cuales están osteoporosis, diabetes mellitus tipo 1, problemas hepáticos, problemas de hígado, problemas del sistema nervioso central. Viven con un diagnóstico de colon irritable, de que tienes gastritis, y al final se van desnutriendo, y por eso es que da como consecuencia esa enfermedad asociada. Ahora bien, por lo general hay una predisposición
genética, probablemente de que tu familia sea europea. Sin embargo, es más probable que uno diagnostique la enfermedad en niños apenas nazcan por estas características, o un niño que nace completamente sano y ya en edad adulta es que diga tengo estos síntomas y lo que tenga que ver con el diagnóstico que sea intolerante al gluten. Sí, sí tenemos muchos casos. Afortunadamente en estos últimos tiempos están las pruebas que se hacen en sangre para descartar si la persona tiene la predisposición genética o no. Y ya los médicos también están asociando los síntomas y los signos con la condición y la están evaluando. De ahí es que los pediatras están muy atentos a ese niñito que no crece, que tiene baja talla, bajo peso, o que es muy irritable, que no tiene poco apetito, que tiene problemas de muchos gases, mucha distinción abdominal, mucho reflujo, y muchas veces le hacen las pruebas y resultan celíacos. Al final, el problema es que el médico asocie toda esa cantidad de síntomas tan diversos, porque el gluten en el intestino delgado va atrofiando las vellosidades y eso produce una malnutrición y una mala absorción, y por eso es que uno se va enfermando de muchas otras cosas a nivel de todo el organismo. La sociedad venezolana está consciente de esto. Ustedes a través de la Fundación han informado a través de diferentes campañas sobre la intolerancia al gluten. Mira, estamos haciendo un trabajo de hormiga muy importante en los congresos médicos. Empezamos por allí, hablando en los congresos médicos, nos permitieron a las mamás y profesionales que no somos de la salud conversar sobre lo que estábamos viviendo, y hoy en día ya en las sociedades médicas, en los congresos, se habla del tema, se investiga sobre el tema. A nivel de los medios de comunicación, ustedes son los ángeles que nos pueden ayudar. Nuestro lema es que no podemos cambiar los genes, pero sí vamos a cambiar la cultura, y el mundo es a través de la información, y ahí es donde ustedes ayudan. Es un problema de difusión, de manera que cualquier persona que se sienta con alguno de estos síntomas, cuando se vaya a hacer su chequeo anual, sin alarmarse, haga esa prueba y simplemente lo descarte, porque esas pruebas se tienen que hacer consumiendo gluten. Ahora bien, el gobierno nacional, ¿cuál ha sido la postura del gobierno nacional en torno a esta condición, a esta enfermedad? Bueno, mi sonrisa te habla por sí sola. Estoy muy contenta porque recientemente, el 19 de marzo, nos dieron el derecho de palabra en la Asamblea Nacional, gracias al diputado Osvaldo Vera, el diputado Henry Ventura y el diputado Eduardo Piñate, quien asignó al diputado Carlos Sierra, y es el motorcito que está haciendo. Ya tenemos 4 mesas de trabajo con diferentes entidades. La Defensoría del Pueblo ha sido un aglutinador de la gente del Ministerio de la Salud. Estamos por tener la reunión con el Ministerio de los Alimentos, que es muy importante porque necesitamos garantizar que en las compras que se están haciendo de productos importados tengamos los cereales libres de gluten, las harinas y los productos libres de gluten, porque la producción nacional va a tardar un tiempo en que se acomode a esas necesidades que tenemos nosotros. En torno a este derecho de palabra que se le dio el 19 de marzo a las personas involucradas, a lo que tiene que ver con la enfermedad celíaca, ¿qué tiene que ver con esta ley? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son los puntos que están incluidos acá? Muy sencillo lo que dice nuestra Constitución en cuanto a la salud, que nosotros necesitamos un diagnóstico temprano, que necesitamos una rehabilitación, ya que si eres celíaco vas a tener quizás necesidades y requerimientos nutricionales importantes que deberían estar cubiertos. Necesitas que se te haga seguimiento anual y veas si tú estás respetando la dieta o no. Y lo más importante es que nosotros tengamos un etiquetado correcto de los alimentos y de las medicinas, porque el gluten, no lo hemos dicho, está en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y está en todos los excipientes de las medicinas, en los aglutinantes, espesantes, colorantes y preservantes de los alimentos industrializados. Entonces, si no tenemos un etiquetado correcto, porque en Venezuela tampoco tenemos un método oficial que mida el gluten ni en los alimentos ni en la medicina. En esta mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Higiene, ya sabemos que están a punto de adquirir el equipo. Queremos desde aquí que por favor apuren esa compra, porque realmente es muy necesaria. Hay una cantidad de emprendedores venezolanos maravillosos que están haciendo magias con las harinas que sí son aptas para los celíacos, pero necesitamos tener el método que mida, porque es muy importante que desde la materia prima sea libre de gluten. En materia de alimentación, una alimentación especial deben tener todas aquellas personas que padecen de intolerancia al gluten. ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Se deben reducir, por ejemplo, las carnes rojas? No. Nosotros lo único que no podemos consumir, digo nosotros y es mi hija la que es celíaca,
es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Por supuesto, ni pizzas, ni pastas, ni hay unas bebidas alcohólicas que tienen cebada, que no las pueden consumir. Todas las proteínas de carnes y pollos, todo lo pueden consumir, todas las verduras. Nosotros somos muy afortunados en Venezuela porque aquí tenemos maíz, yuca, plátano, las legumbres, los granos de los cuales sacamos harinas con las cuales se preparan muchos productos. Lo que tenemos el problema es que cuando, por ejemplo, sustituimos las harinas de papa, de arroz y de maíz por una harina de trigo, la canasta básica, que hicimos el cálculo en la fundación, sube un 259%. O sea, en una familia donde hay un celíaco, la canasta básica está en 3.200 y algo, y llega, solo sustituyendo los productos que puede consumir el celíaco, a unos 8.000 y algo bolívares, que es un 259%. O sea, comparado solo sustituyendo los productos, sin que sean importados, producción nacional, porque si consumimos productos importados, el costo se eleva por lo menos 3 veces más. ¿Cómo es la vida diaria de su hija? Su hija es la que sufre de intolerancia al gluten. Usted, como buena madre preocupada, además que participa en esta fundación, así fue que comenzó la fundación. ¿Cómo es el día a día de su hija y de usted, por ejemplo, si le prepara la comida a su hija? ¿Cómo es el día a día? Yo no amaso mucho. No hago pequeños, no hago las tortas, siempre hay algún ángel en la familia que hace eso por mí, pero ella, por ejemplo, tiene el problema que tiene que salir de la casa y tiene que haber comido, no puede ir a una fiesta sin haber comido porque probablemente todo tenga trigo. Cuando estaba pequeña, que estaba en el colegio, en la cantina, no había nada que Mariana pudiese consumir, porque todo tiene trigo. Si tú te pones a pensar, nosotros que pequeños, pastas, pizzas, todo tiene trigo. Se hace complicado a la hora de ir a los restaurantes porque también entonces les explicas que no deberían, que deberían tener cuidado para no tener contaminación cruzada y la gente no entiende. O sea, el gluten realmente mata la vellosidad del intestino de la persona que tiene esa predisposición. Y si existe esta contaminación cruzada cuando vas a algún restaurante, algún local, ¿cuáles son los síntomas inmediatos? Mira, mi hija inmediatamente se le inflama el estómago, le da un dolor intenso y tiene problemas gastrointestinales severos. Hay personas que ese es otro problema que tenemos, que no tienen esos síntomas, sino si al fin se les descubre casi que a los 50, a los 60. Hoy en día estamos diagnosticando muchos adultos ya mayores con enfermedades asociadas y cuando se empieza a estudiar vienen productos de que son celíacos y no lo sabían, porque no tenían síntomas. Además que tienen una dieta especial, ¿ustedes consiguen estos productos sin gluten en el mercado venezolano? Te agradezco tanto la pregunta, y las artesanas y las empresarias que nos siguen en la fundación saben de lo que están viviendo. No tenemos ahorita, en este momento, las harinas las harinas que son la materia prima para hacer los preparativos libres de gluten. O sea, no hay harina de papa, no hay harina de arroz, no hay harina de yuca. Se hace muy complicado conseguirlas. Las que están viniendo son importadas. A nivel nacional, realmente, de verdad, tenemos problemas también inclusive del manejo, porque en la manipulación, en los transportes o en los almacenes se contamina. Se contaminan las harinas porque absorben muy rápidamente. Si las ponen cerca de un saco que tiene harina de trigo, se contaminan. Es muy grave. Fíjate que es tan grave que lo que yo le digo a la gente son 20 ppm, que para la gente sepa son 20 miligramos en un kilo. Esos 20 miligramos en el intestino de un celíaco le produce un daño en el intestino que dura 5 años en curarse. Pero cada vez que cae un pedacito de esos miligramos en el intestino, lo sigue dañando y lo sigue dañando. Y por eso es que vienen las enfermedades. O sea, realmente el problema, sin querer alarmar, realmente necesitamos ese apoyo del gobierno que nos están dando a través, gracias a Dios, de la Asamblea Nacional, de que garanticemos esos alimentos libres de gluten en el país. ¿Venezuela es un buen país para vivir? Sí. Todas aquellas personas intolerantes al gluten en este momento, más allá de las condiciones, ¿está preparado Venezuela para darle garantía, para darle soporte, para darle apoyo a todas aquellas personas celíacas en nuestro país? Eso me lo va a responder en la próxima parte de Primera Página. Ya regresamos. Seguimos nuestra conversación con la señora Mayra Poleo. Ella es directora de la Fundación Celíaca de Venezuela. Dejamos una pregunta antes de irnos al corte. Le preguntaba si Venezuela es un país que ofrece condiciones, que ofrece apoyo para todas aquellas personas
que padecen intolerancia al gluten? Yo quiero pensar siempre que sí, porque nosotros somos más afortunados que, por ejemplo, los argentinos, que tienen mucha producción de trigo. Nosotros tenemos maíz, yuca, papa, arroz, todas las legumbres y todo. El problema es que tenemos graves problemas de producción nacional, y hasta que eso no se corrija vamos a tener problemas para vivir con alguna condición que dependa de esos granos que son aptos. Desde la Asamblea Nacional sé que se están haciendo unos esfuerzos importantes, y es el trabajo de las 4 mesas que te mencioné con el diputado Carlos Sierra, comprometidos a incluir en las próximas compras la alimentación libre de gluten que necesita la población celíaca venezolana. Y entiendo que también se están haciendo esfuerzos a nivel agropecuario con el Ministerio de la Alimentación para concretar siembras de yuca, de plátano y de los cereales que nosotros necesitamos. Ahorita en este momento está difícil, porque me lo dicen las emprendedoras que hacen las masas y no consiguen los productos. No se consiguen muchos de los productos que son indispensables para que esa masa tenga la consistencia que tiene amasar con harina de trigo. Está difícil, pero sé que tenemos mucha voluntad. Los venezolanos somos realmente muy, muy innovadores, y yo sé que vamos a salir adelante con eso. Nosotros tenemos la participación de nuestro público y queremos compartirlo con usted, señora Mayra. Gabriel tiene muchísimas intervenciones. Sí, así es, Carolina. También a la señora Mayra Poleo. Hay muchísima participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta @primerapágina en la red social Twitter. Hay varias preguntas. Empiezo con una para la señora Poleo. Hay una persona que dice todos los días, manifiesta que consume leche de alpiste, almendra y linaza. Quiere saber exactamente si estos productos contienen gluten y si podría afectar la salud de la persona que las consume. La leche de almendra no tiene gluten, ni la linaza tampoco tiene gluten. La almendra la consumen muchísimo las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Con la linaza hay un tema que es bueno que lo conversen con su médico, porque la linaza es una fibra bien importante que a veces a las personas le puede presentar problemas en los riñones. Entonces es bueno que lo conversen con sus médicos, pero definitivamente ninguno de los dos tiene gluten. Sí, también hay otra de las inquietudes que nos plantean a través de la red social Twitter, la señora Arlene. Ella nos escribe a través de nuestra cuenta @primerapágina en Twitter y dice: hola, mi hijo tiene 8 años y es alérgico al tomate y la espinaca. ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo del gluten en estos alimentos? No, ningún vegetal en su forma natural tiene gluten. Probablemente él sea simplemente alérgico. Vamos a diferenciar. La intolerancia al gluten es una condición genética y permanente. Las alergias en algún alimento o algún producto es algo que con el tiempo pasa. Ni el tomate ni la espinaca tiene gluten. Nosotros continuamos nuestra conversación con la señora Mayra. Más adelante vamos a compartir con usted nuevamente la participación de nuestro público, porque además es un tema muy sensible, un tema además ignorado por muchísimas personas. En estas 4 mesas de trabajo, ¿cuáles fueron los puntos específicos que se desarrollaron, que se manejaron? El diputado Sierra además es uno de los que han incentivado con mayor fuerza lo que tiene que ver con esta discusión dentro del Parlamento. Bueno, el diputado Sierra ha sido realmente muy importante dentro de esta comisión que formó la Asamblea Nacional en la Comisión Permanente de Desarrollo Integral. Como les mencioné al principio, el diputado Vera, el diputado Venturi, el diputado Piñate y el diputado Sierra, junto con otros 2 diputados más, conforman una comisión, más 3 personas de la Fundación, que hicimos un plan de trabajo completo en lo que significa la cadena de valor de la calidad de vida de un celíaco. Y arrancamos con una mesa que es muy importante en el Instituto Nacional de Higiene por el tema de los etiquetados y la metodología, que mida esos 20 ppm, 20 miligramos por kilo que estábamos hablando. La otra mesa de trabajo muy importante que se hizo fue en la Defensoría del Pueblo, donde se invitó inclusive a las grandes corporaciones que traen los anticuerpos para medir en sangre si una persona es celíaca o no, porque tenemos también deficiencia para el diagnóstico. Ellos nos reunimos en una mesa muy importante, se conversó sobre los problemas, las trabas, en cuanto a cómo adquirir esas divisas para ese tipo de anticuerpos, de antígenos, y también qué tipos de permisología, porque hay muchas trabas a nivel de permisos, o sea que ya se está estudiando la parte de los permisos para esas compras. Y la mesa con alimentos es la que estamos esperando, que espero que después de esta reunión
de esta entrevista salgamos con esa buena noticia de que en alimentos va a ser muy pronto, porque ahí tenemos varias propuestas de compras inmediatas que se garanticen en las próximas compras que va a hacer el gobierno a nivel nacional, que tenga garantía de los productos libres de gluten para los celíacos, para los sensibles al trigo, para los alérgicos al trigo. Las personas autistas tampoco pueden consumir gluten por otro mecanismo completamente distinto, y hay muchas personas con alergias alimentarias que necesitan de esas provisiones libres de gluten y libres de lactosa, libres de azúcar. Necesitamos mucho de eso aquí en el país. Gabriel tiene además mucha participación, ¿cierto, Gabriel? Sí, así es, Carolina. Para la señora Polega hay muchísima participación ciudadana que ya se la vamos a plantear en los próximos minutos. Antes, dada la participación ciudadana y algunas inquietudes que son comunes entre nuestros televidentes, nos gustaría conocer, señora Poleo, si en el marco de estas mesas de trabajo que se están llevando adelante con la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y otros entes del Estado venezolano, se ha analizado lo que está pasando con la enfermedad celíaca, ya que algunos están diciendo, bueno, ¿qué pasaba que antes no se diagnosticaba o ahora se conocen muchísimos más diagnósticos de personas con enfermedad celíaca en Venezuela? Exactamente, ¿cuál fue ese punto de comparación y por qué ahora sí se diagnostica mucho más la enfermedad? Fíjate que es bien importante. A mí me encantaría lo que siempre hacemos cuando nos reunimos en algún grupo. ¿Cuántas personas de las que están aquí en este momento conocen de celiaquía? Generalmente una, y a veces ninguna. En la asamblea ocurrió lo mismo. Nosotros nos reunimos y había más de 60 personas el día que nos dieron el derecho a palabra e hicimos la pregunta, y la mayoría de las personas ninguna conocían, solo los diputados porque habían leído el material que se les expuso en cuanto a la propuesta de ley. Por eso es que hoy en día, gracias a las redes sociales, tenemos en Facebook, tenemos y a los canales de televisión que han logrado tocar el tema, por eso es que tenemos más difusión. Nosotros vamos a continuar con usted hablando sobre lo que tiene que ver con la intolerancia al gluten, esta Fundación Celíaca que además ha hecho un trabajo importante en el país. Vamos a hablar de los dos grandes eventos que se realizan anualmente a partir del año 2009, ¿cierto? Sí. Eso lo vamos a conversar en la próxima parte, porque en este momento tenemos información del tránsito con Gabriel. Últimos minutos de nuestra conversación con la señora Mayra Poleo, directora de la Fundación Celíaca de Venezuela. Muchísimas dudas, muchísimas inquietudes, a partir del año 2000. Una inquietud, además de parte de nuestro equipo de producción, y es que si alguna persona anémica que sufre de anemia puede tener mayores probabilidades de sufrir intolerancia al gluten. Sí, la anemia ferropénica puede tener la base en que eres celíaco, y como eres celíaco tienes ese proceso en tu intestino, esa inflamación, y no estás absorbiendo los nutrientes. Tiene que estudiarse, hacerse las pruebas, ir a un buen gastroenterólogo, siempre tiene que ir a su médico, porque hoy en día el diagnóstico va estudiando la sintomatología, haciendo las pruebas en sangre, estando consumiendo gluten, y después el gastroenterólogo, si dependiendo de esas pruebas, si dan positivas o no, tiene que hacer las pruebas genéticas y una biopsia del intestino. Y allí quiero preguntarle, para detectar tempranamente la enfermedad debes hacerte el examen que te diagnostique si eres celíaco o no. ¿Hay reactivos en los hospitales públicos para que las personas puedan acudir y detectar y saber y conocer si son celíacos? Fíjate lo importante de tu pregunta. No hay reactivos en los hospitales públicos porque no hay hospitales públicos que tengan para hacer esas pruebas. Solamente en el hospital militar sabemos que lo hacen, y me informaron en una de estas mesas de trabajo que en el cardiológico infantil que está en La Yaguara también las están haciendo, pero no hay en la cantidad suficiente porque no están llegando los antígenos para hacer esas pruebas al país. Ese es un problema grave que tenemos realmente, porque como le decíamos a los diputados, no queremos alarmar y que toda la gente salga a hacerse las pruebas porque no tenemos cómo abordar ese tema. ¿Y en los centros privados del país sí hay reactivos? Hay pocos centros privados, la mayoría están en Caracas, que hacen esas pruebas y tienen el mismo problema porque los dólares preferenciales para ese tipo de productos es difícil de conseguir. Ahí hay un problema grave con eso. Ajá, la otra pregunta que yo le quería hacer, señora Mayra, tiene que ver cuánto es el costo aproximado
en vista de que no hay en hospitales públicos los reactivos para hacerte los exámenes, sí hay en instituciones privadas. ¿Cuál es el precio que se tiene que pagar? Nosotros con la Fundación y la ayuda de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Pericultura se hizo una pauta médica para no hacer un despistaje muy amplio. Ahora se hacen solo 4 pruebas y esas pruebas están alrededor de 1.500 bolívares. Esas 4 pruebas para hacer el descarte. O sea, hay laboratorios que hemos estado conversando con ellos, pero es el problema de que tienen poca reposición de los anticuerpos y se le hace muy complicado mejorar los precios. La participación del Twitter, muchísimas personas atentas a este tema y Gabriel comparte con nosotros sus intervenciones. Así es, Carolina, hay muchísimas preguntas para la señora Mayra Poleo de la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta @primera página en la red social Twitter. Específicamente Marlene Paiva plantea sobre los productos libres de gluten que son costosísimos para la mayoría de la población venezolana. Una persona con sueldo mínimo, por ejemplo, se le dificulta muchísimo adquirir estos productos. ¿Qué alternativa habría para estas personas? Y también otra inquietud para la señora Poleo. Albertina Centeno comenta y dice que si están enterados de que en la Universidad de Oriente están haciendo prototipos de alimentos libres de gluten. La primera pregunta, realmente son muy costosos los productos importados porque no hay dólares preferenciales para eso. Tenemos problemas inclusive de que hay empresarios que quieren traer productos importados y los permisos sanitarios es una cosa muy complicada de hacer. Hace muy complicado que se haga un permiso sanitario tanto para los que están importando como para los productores nacionales para crear nuevos productos. Y por eso es lo costoso. En la universidad siempre sabemos que ya las universidades están haciendo trabajos de investigación. Queremos que se acerquen a la fundación, nos escriban a las redes sociales nuestras para que esos trabajos tengan una llegada en la fundación para poderlo difundir a nivel nacional. Gabriel tiene muchísimas más preguntas. Sí, continuamos además con la participación ciudadana, Carolina y señora Poleo, a través de nuestra cuenta @primera página. Katiuska Recio pregunta, ¿qué hacer con la dieta de los niños intolerantes al gluten y la escasez de estos productos? ¿Hay alternativas entre ciudadanos que padezcan la enfermedad quizás para compartir alimentos o compartir de pronto algunos consejos en la preparación casera? Mira, en la página web de la Fundación hay un recetario completo. El problema, como explicábamos antes, es las materias primas, que no tenemos garantía en la cantidad que necesitamos. No hay método oficial que mida el gluten en alguna materia que viene importada de otro país y nosotros no sabemos si eso está realmente libre de gluten. Hay muchas formas. Tenemos 66 artesanos que hacen vida en la Fundación Celíaca a nivel de toda Venezuela que están haciendo cosas muy ricas. Mi hija puede comerse un tequeño, pueden comerse pizza, pueden comerse torta, se pueden hacer panes. El problema lo tenemos realmente, es en las materias primas. Hay mucha escasez de las materias para hacer eso. No hay goma guar, que es una goma que ayuda a esa parte de que la masa sea esponjosa, no se consigue. Las harinas como te decía, de papa, de arroz, de maíz, de yuca, no se consigue a pesar de que nosotros pudiéramos pensar que tenemos mucha yuca en el país. En estas 4 mesas de encuentro con el Gobierno Nacional a través de la Asamblea Nacional, con la Defensoría del Pueblo, con el Instituto de Alimentación, ¿ustedes plantearon la posibilidad de que en alguno de los sistemas del control cambiario, el sistema de divisas, se ha incorporado por lo menos estos alimentos con dólares preferenciales? Sí, allí es muy importante la ayuda que está haciendo el doctor Larry Davoy de la Defensoría del Pueblo, que tiene muy bien armado cuáles son los entes del gobierno que podrían ayudarnos en ese caso. Y esas son las mesas de trabajo. Lo que quisiéramos es realmente de verdad mayor celeridad. En estos tiempos está difícil conseguir reunirse en horarios que sean efectivos, pero yo sé que lo están haciendo el esfuerzo y eso se lo agradecemos de la Fundación. Sabemos que ese esfuerzo va a llevarnos a que podamos garantizar a muy poco tiempo productos importados libres de gluten y las materias primas, porque no queremos que se acabe con los artesanos venezolanos. Si Mercosur entra en vigencia completa en nuestro país, yo estoy muy preocupada porque realmente al traer productos certificados de fuera, los productores nacionales entran en una desventaja tremenda, porque no pueden ir a competir con sus productos porque no tiene método que los certifique. Eso es una cosa que al gobierno le hemos dicho mucho, que tienen que estar muy pendientes. ¿No están de acuerdo con las importaciones entonces? No, claro que estamos, porque es que eso, nosotros a primer plazo
tenemos que seguir consumiendo productos y la importación es la única que nos da la garantía, porque te digo que a nivel nacional no tenemos las materias primas. Hay la gente que quiere hacer las cosas, pero no tenemos la materia prima. ¿Y por qué la opción no sería incentivar aún más la materia prima para que nuestros productores nacionales puedan competir? Porque las cosas tienen un tiempo. Sembrar la yuca, que crezca, y después llevarla que sea una harina para utilizarla no es tan fácil. Necesitamos plantas que procesen la yuca, necesitamos molinos que procesen las harinas de arroz, necesitamos importadores de esos productos para que se pueda hacer el trabajo aquí. O sea, el trabajo es complicado porque pasó mucho tiempo y hay ya un desabastecimiento importante. Estamos preocupados por eso. O sea, hay que importar a corto y mediano plazo, pero en paralelo hay que ayudar a la producción nacional, porque si no se nos va a quedar mucha gente que con mucho sacrificio ha hecho su emprendimiento sin cómo afrontar su nueva forma de vida. Continúa la participación del público, ¿cierto, Gabriel? Así es, Carolina, muchísimas preguntas para la señora Poleo. Además, vemos como positivo el interés que está manifestando nuestros televidentes para conocer más acerca de la enfermedad celíaca, tal como lo destacaba la señora Poleo. Uno de los principales puntos en este caso sería informarse cada vez más acerca del tema. Clara Plasencia pregunta sobre un grupo bastante específico y especial en este contexto, y tiene que ver con niños que tengan algún grado de autismo, que tienen requerimientos especiales en el caso de que algunos de ellos pues tengan enfermedad celíaca. ¿Hay algún tratamiento especial, señora Poleo? ¿Han discutido este tema en las mesas de trabajo que se han llevado adelante con la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional para este grupo específico de ciudadanos? Fíjese que sí, nosotros la propuesta de ley celíaca aborda principalmente la intolerancia al gluten. A las personas que están en el espectro autista y Asperger, las madres han visto que cuando suspenden el trigo, la avena y el centeno de la dieta del niño, el niño que tiene problemas de hiperactividad se relaja un poco. El niño que tiene problemas de que tiene está un poco más perdido, más callado, se sociabiliza más. Trabajos científicos no hay muchos, pero las mamás saben que al quitarle el gluten a los niños realmente mejora su conducta. Ellos también estarían protegidos por la ley que estamos proponiendo nosotros. Evidentemente, las personas que están en ese espectro tienen otra cantidad de deficiencias con respecto a la caseína, los metales pesados, que tendrían que verse en una ley global que vea todas esas condiciones. Realmente, en las personas con Asperger o con autismo es más complicado la dieta, porque tienen muchas otras cosas que les afectan, las azúcares, la caseína, es más complicado que en los celíacos. Señora Poleo, también, y a raíz de lo que ha sido la entrevista, sabemos, fue un tema que ya se comentó en los primeros minutos, que tiene que ver con el examen genético para el descarte o la predisposición a la enfermedad celíaca. Nuevamente nos insisten con el tema el señor Carlos Hernández, y podemos de nuevo explicar exactamente cómo es este procedimiento para el descarte genético de la predisposición a la enfermedad celíaca, y si se está realizando en centros públicos y privados o solo en alguno de ambos, por favor. Fíjese, la prueba genética es como la cuarta prueba después que se han hecho. Un gastroenterólogo, un médico gastroenterólogo evalúa la parte serológica, evalúa los síntomas y hace una prueba que se llama HLA DQ2 y DQ8, que es donde se indica si la persona tiene esa predisposición genética. Aunque no tenga síntomas, si esas pruebas le salen positivas, la persona es celíaca. Solamente lo hacen en el país el IBIC y en el Instituto de Inmunología de la Universidad Central, pero también tienen el problema de que no tienen los antígenos. ¿Y aquellas personas que están embarazadas pueden hacerse este examen? Sí, es un simple examen de sangre, no hay ni que estar a dieta de ayuno, sino simplemente tienes que estar consumiendo gluten para ver si eres celíaco o no. Nosotros continuamos con más participación del público, señora Mayra. Gabriel. Así es, Carolina, señora Poleo. Es interesante que grupos se están movilizando para tratar de coadyuvar, no solo en el diagnóstico, sino también en la atención de personas con la enfermedad celíaca. Es el caso de Albertina Centeno, desde la Universidad de Oriente, tengo entendido, nos está escribiendo. Dicen que tienen la experiencia y están desarrollando prototipos de alimentos libres de gluten. Quieren saber exactamente cómo pueden contactar a la fundación, cómo pueden incorporarse a las mesas de trabajo que están llevando adelante. Si podemos dar entonces, por favor, señora Poleo, esos datos de contacto con la fundación y cómo se pueden sumar a las mesas de trabajo con los organismos del Estado venezolano. Bueno, bienvenidos todos las personas que quieran a la fundación en nuestras redes sociales. La página web es www.celiaca.org.
celíacosvenezuela.org.be. Escriben en la sección de contactos y yo personalmente contesto esos correos todas las noches de mi vida y todos los domingos en la tarde. O sea, que si escriben tienen la garantía de que yo les contesto. Tenemos un grupo ya, unos coordinadores de voluntariado, tenemos la comisión científica con la que los pondríamos en contacto para que evalúen los trabajos que están haciendo. Nosotros estamos muy interesados. Este es un problema del 1% de la población venezolana. Ya tenemos que despedirnos, quedan apenas pocos minutos. Quisiera hablar acerca de los dos grandes eventos que realiza la Fundación. Comenzó en el año 2009, ese es el 5 de mayo, es el Día Latinoamericano, si se puede decir, sí. Día del Celíaco en Venezuela y también en Latinoamérica. Cuéntenos acerca de eso. Sí, nosotros desde el 2009 estamos celebrando en una sesión muy sencilla. Lanzamos unos globos al universo pidiendo los deseos que nos escuchen, ya se están cumpliendo muchos de esos deseos. Este año tenemos un encuentro en un restaurante que nos va a ofrecer una cena a beneficio de la Fundación, profundos para poder tener los trípticos. Fíjate que no traje ningún tríptico porque no tenemos los trípticos para entregar. Y el encuentro que hacemos todos los años en mayo, este año es el 17 de mayo, va a ser como siempre en la empresa donde yo trabajo. Yo soy ingeniero de profesión, en la empresa donde yo trabajo me ayudan muchísimo y gracias a la gente de World Telefax Electronics, que son los que mantienen la página web activa, donada desde el 2009. Por eso es que estamos nosotros a nivel de toda Venezuela y descubrimos que en cada rincón de Venezuela hay celíacos. Tenemos también muy importantes que nos escriben desde fuera del país, turistas de todas partes, celíacos que ya tienen normativa, muy pendientes de que tengamos en las posadas y en los hoteles que les podamos ofrecer menús libres de gluten. Nosotros hacemos desde la Fundación una invitación realmente a que las cámaras de hoteleras y de posados se unan con nosotros en esta lucha. No es difícil tener una cocina libre de gluten, lo que hay que tener un poquito de amor por lo que se está haciendo. Muchísimas gracias, señora Mayra Poleo, directora de la Fundación Celíaca de Venezuela. Un placer tenerla acá hoy en Primera Página. Gracias. De esta manera despedimos a la señora Poleo, hacemos una pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Primera Página.